Muy buenos días. Nos disponemos para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Celestial, hoy el pueblo colombiano viene a tu presencia porque está cansado y afligido por los problemas y los sufrimientos de nuestra bella nación. Santísimo Dios, nosotros, en la misma manera en que tu Hijo Jesucristo te entregó sus sufrimientos en la cruz, te entregamos hoy nuestros problemas, necesidades y sentimientos y cargas que poseamos, para que tú las transformes y nos regales la paz. Amén. Bueno, hijos, el día de hoy vamos a ver nuestro tema, que son las autoridades de los territorios indígenas. Recordemos que los territorios indígenas cuentan con una organización política a la que ellos alegran en ciertas particularidades, pues sus culturas. La justicia se imparte de acuerdo con sus costumbres, sus tradiciones, y siempre estas no vayan en contra de los principios consignados en la Constitución política. Entonces, aquí nosotros podemos observar un líder indígena. Este señor es un cacique y los caciques son la mayor autoridad que mantiene y difunde prácticas culturales. Él, recordemos que el que tiene la mayor autoridad es el cacique. ¿Cómo lo reconocemos? Porque él tiene un bastón de mando que simboliza autoridad en su comunidad indígena. Entonces, cada vez que ustedes vean a una persona con un bastón, quiere decir que es un líder, que es un líder indígena y que él es la máxima autoridad en esa cultura, en la cultura indígena. Las autoridades de los territorios indígenas, tenemos el gobernador, tenemos al cacique y tenemos al cabildo. El gobernador es el representante del resguardo frente al Estado y frente al cabildo. Recordemos que es el gobernador de los indígenas, es el que lo representa allá en el Estado y en el cabildo. Y tenemos también el que hace pues los convenios con otras instituciones, ese es el gobernador. El cacique, como lo decía, es la autoridad que mantiene y difunde prácticas culturales. Y el cabildo promueve la armonía y los derechos de la población indígena. Recordemos que ellos, los cabildos, deben garantizar el cumplimiento de la ley en cuanto al uso del suelo, formular proyectos para fomentar el desarrollo de su territorio, vigilar qué forma se usan los dineros públicos y preservar los recursos naturales. Eso es importantísimo. También apoyar el mantenimiento del orden público pues, de su territorio. Estos cabildos deben hacer estas actividades. Observemos estas imágenes. En una vemos cuando alguien comete una falta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toda la comunidad se reúne. Aquí se reúnen, analizan el caso de lo que ha ocurrido. Ellos dialogan y hacen una ceremonia. Así
funcionan las autoridades en las comunidades indígenas. Entonces, cuando la comunidad toma una decisión, pues la persona que cometió la falta puede ser castigada con un fuete o un látigo, o se le imparte o se le impone un trabajo que beneficie a todos. Entonces, de esta manera, pues ellos utilizan sus leyes en las comunidades indígenas. Entonces, el Estado colombiano busca proteger los derechos de los indígenas. Por eso, pues, debe contar con la seguridad del territorio y poseen pues, estos beneficios. Entonces, el derecho a la educación, de acuerdo con su cultura, su lengua y sus tradiciones y sus dialectos de los grupos indígenas. Recordemos que son oficiales en sus territorios y en la educación impartida allí debe ser bilingüe, porque ellos no pueden perder la cultura de su lengua. También se debe proteger de los pueblos indígenas frente a la explotación inadecuada de los recursos naturales o la construcción de obras que pongan en peligro la estabilidad, el desarrollo, la integridad cultural y social y económica, pues si requiere explotar los recursos naturales, deben estar ubicados en los territorios indígenas y primero se debe consultar a los representantes de estas comunidades. Importantísimo. También se protege la conservación y protección de los territorios indígenas con presencia de riquezas arqueológicas. Pues es decir que ellos, los lugares donde aún conservan las construcciones o las tumbas, son centros de oración o cualquier otro elemento o material elaborado por nuestros grupos indígenas en épocas pasadas o antepasadas. Entonces se busca pues conservar. Recordemos que nosotros tenemos la ciudad perdida, que está ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un centro arqueológico protegido por el Estado. Vamos a ir a nuestro cuadernito, vamos a escribir la fecha, la clase y escribimos autoridades de los territorios indígenas. Escribimos que los territorios indígenas cuentan con una organización política a la que agregan ciertas particularidades. Por ejemplo, la justicia se imparte pues de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, siempre y cuando no vaya en contra de los principios de la Constitución política. Las autoridades en los territorios indígenas son los gobernadores, los caciques y los cabildos. Vamos a escribir taller en clase. Entonces vamos a buscar imágenes de diferentes grupos indígenas de Colombia. Ojalá que les quepan en su cuadernito porque esta actividad la vamos a hacer para la próxima clase. Entonces nos vemos más tardecito. No olviden tener sus imágenes, las pueden tener de revistas, de periódicos. Si no encontramos en revistas y en periódicos, pues las podemos imprimir, no hay ningún inconveniente. Esta actividad, ya saben, les recuerdo, la necesitamos para la última hora. Un abrazo y nos vemos más tardecito.